decíais durante el café. Vamos ahora con otro caso de éxito, en este caso el de Demand Driven, que nos va a ofrecer pues un poco una charla sobre cómo gestionar las cadenas de suministro cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, cuando no tenemos predicciones exactas, ¿no? Fabrico y compro lo que me piden o lo que creo que me van a pedir. Bueno, es un poco esa la disyuntiva, y el encargado de arrojarnos algo de luz es Manuel Rodríguez. Les doy unos cuantos datos de él. Es ingeniero industrial y socio director de CMG Consultores. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación, gracias al CELE y gracias a vosotros por estar aquí. Yo soy consultor. ¿Esto qué significa? Escuchas muchos chistes de consultores, lo primero, en todas las cenas, y cada vez hay chistes mejores. Cada vez hay, ¿sí? Bueno. ¿Sí? ¿Oye? Bueno. Y lo segundo, aparte de los chistes, es que te permite ver muchas empresas. El ver muchas empresas, pues aprendes mucho. Y yo os voy a contar pues, nuestras experiencias desde CMG Consultores, trabajando en una serie de empresas que voy a poner ahora, aplicando una metodología de gestión de la supply chain que se llama Demand Driven. Demand Driven MRP. Una metodología, pongan la presentación, Bájaselo cuando puedas. que se cuestiona el modelo de gestión más tradicional, es un modelo más forecast driven, más manufacturing driven, si quieres. Esto va más demand driven. ¿Y qué es esto de demand driven? Sí. Está fallando. Bueno, es difícil, son dos. Bueno, ¿qué es esto de demand driven? Demand driven, no sé si conocéis el concepto de demand driven, aparece en el 2002, una empresa que se llama PeopleSoft, no sé si os suena, que empezó en temas de ERP. Pues en PeopleSoft estaba una persona que se llama Carol Petak, que era la vicepresidente de Manufacturing y Distribución, y se empezó a hablar de ese término, demand driven. En el 2003 Oracle compra PeopleSoft y ya se olvidan del tema, y vuelve a aparecer en el 2010 con Gartner, empieza a hablar de demand driven otra vez. Y en el 2011, Carol Petak se junta con Chad Smith, que viene del mundo de la teoría de Goldratt, que es donde lo conocimos tanto mi socio como yo, de la empresa CMG, Constraint Management Group en Estados Unidos, y deciden montar el Demand Driven Institute. El Demand Driven Institute lleva desde el 2011 diseminando lo que es un modelo que tiene cosas del MRP tradicional, del DRP para distribución, del Lean, de TOC, la teoría de Goldratt, de Six Sigma, y con 4 o 5 ideas innovadoras lo empaquetan, por así decirlo, sale un libro, y desde ese 2011 hasta ahora muchas empresas, como los que veis, por ejemplo aquí, Coca-Cola, Michelin, Fagor, muchas empresas lo están utilizando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? De lo que quiero transmitiros. Bueno, pues cómo sincronizar la demanda con las operaciones, que entiendo que los que estáis aquí os dedicáis a la planificación, tanto de producto terminado como de materias primas, como de componentes o de la distribución, ¿no? Cómo sincronizarlo sabiendo que estamos en un escenario de muchísima variabilidad, si queréis le llamamos VUCA, que es lo que dice ahora todo el mundo, pero sí un escenario donde es imposible predecir lo que va a pasar, ¿no? Al mismo tiempo, si veis ahí Intuiflow es una empresa de software que es partner nuestro. Mejor dicho, Intuiflow es el nombre del software y la empresa se llama Demand Driven Technology, que son promotores sponsor de este evento. Y ellos han desarrollado un software basado en este modelo Demand Driven. Yo no voy a hablar del software, pero sí voy a hablar de las reglas en las que se basa ese software. 2 o 3 ideas. Sí me gustaría que os llevarais un par de ideas de esta sesión, y si no os la lleváis en el café, abordarme y decirme que lo he hecho muy mal. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Estas empresas son Demand Driven MRP. ¿Por qué Demand Driven MRP y no Demand Driven? Pues porque cuando se creó en el 2011 el Demand Driven Institute, decidieron utilizar el nombre Demand Driven MRP porque hay algo muy potente que ha nacido en la industria, y lo sabéis, que es el MRP. El MRP, cambiándole un par de cosas, que ya veréis lo que os contaré, es perfecto.
La única pega que tiene el MRP, que sabéis que es una perfecta calculadora, que en función de un input te da unas necesidades de materiales, la única pega que tiene es que si el input es incorrecto, lo que te da es incorrecto, ¿no? Esa es la pega que tiene. Y por eso mucha gente que utiliza el MRP se descarga lo que le da su RP a su Excel y empieza a trabajar, ¿no? Y eso pasa. Y entonces en ese trabajo, pues la gente, el planificador, pues le mete su arte. Y cuando tú metes el arte en la planificación, pues el arte sabéis que es lo contrario a una ciencia. Es muy difícil de escalar. Es muy difícil de que todo el mundo lo haga igual. Entonces, el tema del process mining, todas estas que estamos hablando aquí, es difícil de automatizar, ¿no? Entonces, estas empresas, veréis que son empresas que tendrá que ver una rueda con la Coca-Cola o con una leche de soja o con una lavadora industrial, ¿no? O bien con un tablero ¿veis Frulat? Seguramente Frulat es la única que no conocéis de aquí, ¿no? Frulat es una empresa portuguesa con la que hemos trabajado que prepara esas frutas que van en los yogures, ese preparado de frutas que probablemente hayamos tomado con los yogures, ¿no? Pues todas estas empresas tienen los mismos desafíos y probablemente parecidos a los vuestros. Pues todas ellas han pasado sus clientes están pidiendo una inmediatez que les exige estar orientados más al made to stock, ¿no? A tener inventario, porque el servicio casi siempre es 24 horas. Han pasado, aunque tengan parte de made to order bajo pedido, un gran porcentaje de su escenario es made to stock. Al mismo tiempo, cada vez tienen más referencias. ¿No lo estáis experimentando en vuestras cadenas de suministro? Yo no sé qué hacen los fines de semana la gente de innovación o de marketing o de ventas, pero cada día hay más innovaciones, ¿no? Cada vez hay más productos para la misma facturación, a lo mejor. Todos esos productos, al final, complican la supply chain, ¿no? Hay que ahora tener más posiciones de stock a gestionar y, sobre todo, complican el forecast. Lo sabéis, cuantos más referencias haya, más difícil es acertar lo que tener. Entonces, el ciclo de vida de los productos es más corto, al mismo tiempo ahora estamos lo han comentado al principio, el abastecimiento y la demanda es cada vez más global, los plazos de los proveedores ya no es que sean largos, es que ya no se cumplen, pronósticos inexactos. En definitiva, esa es la realidad. Y es una realidad de estas empresas, fabriquen ruedas o leche de soja. Entonces, ¿cómo se comportan estas empresas? Les voy a contar un poco lo que como consultor he extraído de haber trabajado con estas empresas. Y el proceso es el siguiente. Bueno, tienen una supply chain, me da igual la supply chain, hay una materia prima, hay unas fabricaciones o unas mezclas, si quieres, hay unas líneas de montaje o unas líneas de envasado, unos almacenes y unos centros de distribución. Lo que sí les pasa es que existe la famosa variabilidad de la demanda, variabilidad de la supply, ¿no? Variabilidad del suministro. Hay otra variabilidad que no está aquí, que es la variabilidad de los procesos, y otra que para mí es la más importante y donde en gestión, un modelo de gestión tiene que atacar, que es la variabilidad de la gestión. ¿Qué reglas de gestión se utilizan en la organización? ¿Qué reglas le dicen al comprador qué comprar? Y ahí depende, hay muchos compradores que su filosofía es, como quiero asegurarme que hay material, compro lo más que pueda y lo antes que pueda, ¿no? Cuando eso es lo contrario a lo que se debería hacer. Tengo que comprar lo correcto y lo más tarde posible, ¿no? Eso es, al final, esa es cierta variabilidad que cuando trabajas con Excel, pues al final tú haces lo que estimas desde tu punto de vista local. Ya no digo la fabricación o la distribución. Entonces, ¿cómo trabajan esta variabilidad estas empresas? Eso ponía ahí el efecto látigo, que ya todos conocéis. Bueno, pues el mecanismo fundamental es como, yo sé que el tiempo que tardo en comprar, producir y distribuir es mayor que lo que el cliente está dispuesto a esperar, pues entonces miro al futuro. ¿Cuánto miro? ¿Qué horizonte de planificación a futuro pongo? Pues lo que tardo, lo que se llama el lead time acumulado. Imagínate, miro 30 días y en 30 días me invento la demanda que creo que va a haber en 30 días. Y entonces el input para todo mi sistema es una mezcla de pedidos en firme, lo que se llama demanda,
Entended que demand driven es demand driven, no es forecast driven. Eso es otra cosa. El driven me lo da, es la demanda. Por eso se llama así. Si no, se llamaría de otra forma. Lo digo porque hay mucha gente que te dice, hago demand driven. Y cuando escarbas un poco, ves que el input que meten en su sistema es una mezcla de demanda más forecast y más esa reposición del stock de seguridad que alguien se ha inventado y que tengo que reponer, o esa cobertura que alguien ha dicho, y empiezan todos esos términos, ¿no? Pero claro, esos son los inputs. ¿Y eso qué significa? Pues que esos inputs se asocian al final a pedidos, a órdenes de fabricación y órdenes de compra. Claro, al final, como eso es así, ¿cuál es la clave? Mejorar ese input. Por lo tanto, en los últimos años, no sé en vuestras organizaciones, la mayor parte de las inversiones en supply chain ha sido en buscar el algoritmo, la piedra de filosofal, la piedra, eso que me diga lo que va a pasar, ¿sí o no? Correcto. Eso ha sido los modelos. Ahora que aparece la inteligencia artificial, el machine learning, nos cuentan que lo vas a saber. Yo creo que no. Es más, yo creo que hay que entender una cosa. El forecast tiene mucho sentido a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel agregado. Pero ¿cómo se mide el nivel de servicio? ¿Qué es lo que os miden a vosotros? ¿A nivel agregado o a nivel de referencia? Yo creo que a nivel de referencia. Por lo tanto, el forecast, una de las ideas de este modelo es que a nivel operativo no puedo utilizar el forecast. Lo puedo utilizar a lo mejor a nivel agregado, entendiendo a nivel agregado y a nivel a lo mejor mensual, pero en el día a día, en la hora y en la semana no podré. Al mismo tiempo, esto no solo ocurre esto, como la gente es lista, la gente que planifica y sabe que ese número no es perfecto, pues utiliza el famoso stock de seguridad, ¿correcto? Y cada uno lo dimensiona según al máster que haya ido o lo que haya leído, ¿no? Y ahí hay fórmulas de todo tipo, claro. Y luego, pues lo que he comentado, pues hay que usar ese arte, los planificadores, pues sus jornadas interminables y utilizan ese arte para decidir. Pero más importante que esto, y esto ocurre y se habló aquí, pues empiezan los conflictos. Comentaba Rubén, pues claro, que por un lado servicio y por otro lado eficiencia, ¿no? Es el compromiso, hay que tenerlo en cuenta. Son políticas de gestión basadas en el óptimo local, el coste o en el flujo. Si veis Into y Flow, que es el nombre del software, tiene la palabra flow. Una de las cosas que yo he aprendido en estos años es que para conseguir controlar tus costes, debes centrarte en el flow. Ahora bien, como te centres en el coste, no vas a tener ni coste ni flow. Y la idea es el nivel de servicio, ¿no? La idea es ser ágil, no nos cuentan esto. Resiliente. Os puedo poner todas las palabras ahora tan chulas que han salido después de la pandemia. Por lo tanto, ahí hay que decidir. Mi modelo es de flow, de coste. Quiero silos, quiero sincronización. Yo empecé la sesión cómo sincronizar. Y si yo quiero sincronizar la demanda con las operaciones, con las compras, tengo que montar modelos de gestión cuyo driver sea el flow. Y en esto se basa este modelo, ¿no? Entonces, ¿y por qué nace Demand Driven, MRP? Pues básicamente porque no hay mayor desperdicio que fabricar lo incorrecto. ¿Sí o no? Parece una tontería, ¿eh? Pero, y no hay mayor frustración que no tener lo que me piden. Es decir, tengo a todas las máquinas, tengo la fábrica optimizada para ese coste unitario ficticio virtual que alguien nos ha contado, pero al final no tengo lo que me piden. Y ya que esto nos habla una de las claves de la sostenibilidad, ¿qué modelo es más sostenible? ¿El que fabrica lo incorrecto o el que fabrica lo correcto? Entendiendo por sostenible, hacer hoy lo que no va a impactar en el futuro, ¿no? Entonces, pasando en esto, pues Demand Driven, ¿qué es? Y ahora os cuento un par de ideas de Demand Driven, en lo que se basa. Pues es un método que se apoya en 6 pilares, como he dicho. Hay un libro, el MRP, DRP, Lean, la teoría de las limitaciones, pero es un método que por un lado diseña y gestiona la supply chain.
Entendiendo por gestionar una supply chain, me ayuda a planificar y a gestionar la ejecución de las órdenes de fabricación, distribución o de compra, ¿no? Y utiliza lo siguiente, utiliza un concepto que se llama buffer. ¿Qué es esto del buffer? No es el inventario, ¿eh? El inventario es eso negro que veis por ahí. Si yo tengo variabilidad, y yo sé que la variabilidad no la voy a poder eliminar, pues yo necesito algo que me actúe como un cortafuegos que permita que la variabilidad no entre en mi sistema, me filtre. Pero al mismo tiempo ese buffer me va a generar unas órdenes de fabricación, en este caso, si esto es un buffer de producto terminado, o unas órdenes de compra. ¿Por qué? Porque las 3 zonas que tienen una finalidad y están dimensionadas de una forma. Así, por ejemplo, la zona amarilla es lo que se llama la cobertura del buffer, es el consumo medio diario durante el tiempo que tardo en reponer. Es decir, ya esa zona va a variar si yo la señal que le meto a ese buffer es el consumo, entendiendo por consumo la demanda. Y va a ser una zona de pedidos que tengo en tránsito, no pedidos, no inventario físico. La zona verde, por ejemplo, tiene que ver con mis políticas de lotes o políticas de frecuencias de pedido. Tiene que ver mi capacidad productiva. Porque hay una cosa que se llama ecuación de flujo neto, que ahora cuento, que es cuando esa ecuación hace que en el buffer se baje a la zona amarilla, el buffer me va a decir planifica. Por eso la zona verde tiene que tener en cuenta esas políticas, en el caso de proveedores, de lotes de proveedores. En el caso de producto terminado, los lotes que utilizan Demand Driven son lotes para flow, no lotes para eficiencia, ¿no? Al mismo tiempo, la variabilidad del proveedor es otro corto, hace que no entre en tu sistema y la ventaja es que tengas disponibilidad y fiabilidad. Estos buffers, la primera idea en Demand Driven es posicionarlos en algún sitio. No va a ser buffer de todas las referencias, pero ¿en qué parte de la supply chain? Porque entenderéis que aparte de filtrar la variabilidad, me reduce los lead times. Ahora lo veréis más. Y no es un stock de seguridad. El stock de seguridad no deja de ser un inventario suplementario que me he inventado porque sé que el forecast no funciona. Esto es otra cosa. Son buffers dinámicos que se actualizan diariamente, estos son lo que es, en función del consumo diario. Es decir, en el momento que yo empiezo a trabajar con buffers, el cómo se muevan o cómo se adapten a la realidad los buffers es en función de lo que está pasando, siempre y cuando estén alimentados por lo que llamamos nosotros demanda cualificada, ¿no? ¿Y dónde entra el forecast? Muy bien. Pues el forecast entra en ese rango táctico, en esas reuniones de sales de SOP, donde si vas a tener una promoción, si vas a tener un cierre de fábrica, pues ahí es donde tienes que manipular el buffer. Pero más que manipulas un rango, no manipulas un número, porque ese número al final se va a convertir en un rango, que es el buffer. Es más fácil estar dentro del rango que no acertar en el número. ¿Y cómo se planifica? ¿Qué es esto de la ecuación de flujo neto? La ecuación de flujo neto, que es una de las innovaciones de Demand Driven, hacen lo siguiente. Dicen, ¿qué tengo? ¿Qué está viniendo en camino? ¿Y cuál es mi demanda cualificada? Entendiendo por demanda cualificada, si yo tengo un horizonte de visibilidad de pedidos en firme de una semana, como en este caso, ¿qué entraría en la ecuación de flujo? Pues la ecuación de flujo entraría el primer día y el pico. De esa forma, yo tendré de todos mis buffers el flujo neto. Si estoy en zona verde, me dirá que no haga nada. Si estoy en la zona amarilla, que lance. Y si estoy en zona roja, que acelere. Esto es un poco la forma de planificar. Con relación al MRP, una de las cosas que hace el modelo es poner buffers en la lista de materiales, para que la explosión sea de buffer a buffer. Y toda la variabilidad que nos proporciona el MRP cuando los datos no son perfectos, cuando las rutas no están bien, pues se queda en los buffers. Y por último, ¿qué pasa, por mucho buffer que pongas, qué pasa con las órdenes que tengo planificadas? Pues van a ir mal. Va a haber órdenes que va a ir mal. Lo que aporta los buffers es esa torre de control, si queréis, o es esa visibilidad que te dice qué órdenes están penetrando en el buffer. Pero no para que lances otra orden, porque planificar en Demand Driven es lanzar una orden, sino para acelerar algo que ya está lanzado. No es volver a lanzar, como te hace el stock de seguridad. Esto al final hace que en un diseño Demand Driven tú tengas buffers, el buffer lance órdenes a otros buffers y los otros buffers lancen las órdenes de fabricación. Este es un modelo Demand Driven.
La gran innovación en Demand Driven, pues habla del concepto de buffer. Es algo que viene de Eli Goldratt, no sé si habéis leído el libro La Meta, donde empieza a hablar de buffers. En este caso yo me he hablado de buffers de materiales, pero hay 3 tipos de buffers y el software Intuiflow es lo que gestiona. Buffers de materiales para asegurar la disponibilidad del material, buffers de tiempo para proteger fechas de entrega. Yo tengo Made to Order también y son los que me ayudan, los buffers de tiempo para programar mi fábrica y buffers de capacidad. Estas son las 3 tipologías de buffer. Y bueno, y para concluir, que creo que ya estoy en tiempo y querréis un café, ¿no? Ya son las 11, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa Demand Driven? Pues os voy a decir lo que no significa. No significa mejores previsiones, esa es la primera idea que quiero que os llevéis. Ahora bien, las previsiones me encantaría que fueran perfectas, pero ya he llegado a la conclusión que más del 70% del forecast accuracy no conozco a nadie que lo tenga. Y el que lo tiene, y le preguntas un poco más, al final es por familia, no es por referencia, ¿no? No significa todo bajo pedido, para nada. Al mismo tiempo, no es un sistema tipo pool. Es pool, pero no es un Kanban, no es reponer lo consumido, porque si os habéis dado cuenta, a la hora de planificar, yo tengo un horizonte de visibilidad de pedidos en firme, donde entro una demanda cualificada. Y no es inventario en todas partes. Estas empresas que habéis visto, inicialmente uno de los obstáculos que ponían a la hora de implantar es que voy a tener más inventario en todas partes. Y yo, no, vas a tener mejor calidad de inventario. El objetivo de esta metodología no es reducirlo, pero ya verás cómo se reduce, porque vas a tener el inventario correcto en el sitio correcto, porque es un buffer, es el concepto, desde mi punto de vista, más resiliente que hay en supply chain, porque se adapta constantemente a lo que realmente está pasando. Significa, por último, y os recomiendo que os leáis este libro, detectar el cambio de la demanda del cliente, adaptando la planificación y la producción desde los proveedores y todo en tiempo real. Muchas gracias.